¿Para qué? Es importante grabar, vamos a grabar de aquí en adelante la clase para que ustedes puedan repasar esta frase después y escuchar el audio. Prenez votre livre, ouvrez votre livre à la page 12, fermez votre livre, fermez significa cerrar, ouvrez, abrir, fermez, cerrar. Regardez le dessin, la foto, dessin es dibujo, dibujo. Lisez le texte, le dialogue. Lisez le texte, ça veut dire lea el texto. O pueden decir lisez le dialogue, lea el diálogo. Écoutez le dialogue, le CD, la cassette, etc. Répétez, eso ya la vimos. Répétez, vous pouvez répéter. Écrivez dans votre cahier. Épelez, vous pouvez épeler ces mots, cette phrase. Épeler, ya sabemos que es deletrear. Entonces, vous comprenez, si, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vous comprenez, sabe dire, comprenden o comprenden lo que expliqué, vous comprenez, parlez plus fort, posez, ou vous pouvez poser une question, hacer una pregunta, qui peut répondre. Par exemple, si je vous dis, qui peut répondre, sabe dire, ¿quién puede responder? Qui peut répondre. Quelle est la bonne réponse? ¿Cuál es la respuesta correcta? Qui peut donner la réponse? ¿Quién puede dar la respuesta? Qui veut lire? ¿Quién puede leer? Faites l'exercice numéro 1, hacer el ejercicio número 1 o préparer l'exercice numéro 1. Travailler seul, seul significa solo. Deux par deux, avec votre voisin, con el vecino. Deux par deux, de dos en dos. En petit groupe, en pequeños grupos, a 4 ou 5 étudiants. Vous avez fini, c'est fini. Si yo les digo a ustedes, vous avez fini, les estoy preguntando, ya terminaron. Por ejemplo, hacemos un ejercicio y yo les digo, vous avez fini, entonces quiero decir que sí, ya terminaron. O también puedo decir, c'est fini. Qui veut corriger l'exercice? ¿Quién quiere corregir el ejercicio? Qui veut faire la corrección? ¿Quién quiere hacer la corrección? Vous comprenez, ese ya lo vimos, significa comprende. ¿Qué es que sabe dire? ¿Qué quiere decir eso? Comment on dit, y ahí ponemos una frase en francés. Esta frase muchas ya la vimos. J'explique le mot, eso quiere decir yo explico la palabra para explicar algo. Las frases del alumno, les phrases de l'élève. Élève es estudiante, ¿verdad? J'ai un livre, un stylo, tengo un libro, un lapicero. Je n'ai pas de livre, de stylo. Ya vamos a ver un poquito más de cómo hacer la negación. Je ne sais pas écrire, comment on écrit, no sé escribir o cómo se escribe, comment on écrit. Comment on dit alguna palabra en francés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quiere decir qué es. O qu'est-ce que ça veut dire, qué es lo que eso quiere decir. Qu'est-ce que ça veut dire. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Je ne comprends pas, yo no entiendo. Je comprends, yo entiendo. Por ejemplo, si yo les digo, vous comprenez, ustedes entienden, ustedes me pueden responder, je comprends, yo comprendo, yo entiendo. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Parlez moins vite. Moins significa menos. Moins vite, menos rápido. Vite es rápido. O sea, hable despacio. O puede decir aussi lentement, lentamente. Lentement. Lentamente. Je n'ai pas fait l'exercice. Je n'ai pas fait l'exercice. No hice el ejercicio. Entonces, pueden escuchar el audio para que sepan qué significa cada una de estas frases. Alors, on va continuer avec une... Perdón, ¿qué significa? ¿Qué es que sabe dire? ¿Qué es que sabe dire? Quiere decir, ¿Qué es lo que eso quiere decir? Ajá. ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿Qué otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? Un doute a propos de frases. Bien, si vos sabéis un doute, si tienen alguna duda con estas frases, también me pueden escribir en WhatsApp y yo pues ahí les voy a contestar qué significa. Y también van a tener la grabación de esta clase.
Alors, la corrección. La corrección, nous avons ici un dialogue. Tenemos un diálogo. Vamos a trabajar como hicimos ayer. Je vais lire le dialogue premièrement et vous allez écouter. Vous allez écouter. Bonjour. Bonjour, madame. On va corriger les exercices. Qui veut venir au tableau? Moi, je vais bien. Très bien, Paul. Vous me donnez votre cahier. Merci. Hay un autre étudiant. Valérie, vous lisez la première question. Et Valérie dit, comment vous vous appelez? Merci, Valérie. Paul, vous écrivez la réponse au tableau. Oh, je n'ai pas d'écrit. Tenez, voilà. Voilà, como le decía ayer, significa aquí está. El profesor dit, Emmanuel, vous pouvez lire la réponse de Paul, s'il vous plaît? Emmanuel dit, je m'appelle Monsieur Dubois. Emmanuel, je m'appelle avec un L ou deux L. Avec deux L. Vous pouvez appeler M, apostrophe A, deux P, E, deux L, E. Très bien, Emmanuel. Amélie, vous pouvez répéter la réponse? Je m'appelle Monsieur Dubois. Bien, on continue l'exercice. Vamos a ver, ¿qué comprendieron de esta conversación? ¿Qué idea obtuvieron de esta conversación? ¿Cómo es el escenario? Quiero que alguien me lo... Ajá. Es de una clase y el profesor pide algún voluntario para resolver el ejercicio en la pizarra. Ajá. Bien. ¿Qué otra cosa? Ya de ahí se preguntan los nombres, cómo se llaman. El primero que pasa a corregir los ejercicios le dice que no tiene crayón para escribir y le dice que ahí está. No tiene tiza. ¿Qué es tiza? Ajá. Tiza, crayón. Crayón es lápiz. Crayón. Es que ya cuando uno habla en español le dice crayón, empieza en la tiza. Ajá. Entonces, así va. Ok, bien, bien, parfait. Répétez après moi, s'il vous plaît. ¿Alguna palabra que no comprendamos? Quelques mots que vous ne savez pas la significación, el significado de alguna palabra? Avec Dieu. Avec you. Avec deux L. Avec du sel. Du es el número 2. 2. Quiere decir con dos L's. Avec du sel. Ok. Con dos L. Por eso aquí dice du peu, du sel, 2P, 2L, 2L, y así. Ok. ¿Otro mot que vous ne connaissez pas? ¿Alguna otra palabra? Profesor, donde dice, Amélie, ¿vous pouvez répéter la réponse? ¿La réponse lo dice como la respuesta o como que repito otra vez el ejercicio? La respuesta. La respuesta. Gracias. De rien. ¿Otra cuestión? ¿Qué otra cuestión? Ok. S'il n'y a pas de question, répétez après moi. Bonjour. Bonjour, madame. On va corriger les exercices. Qui veut venir au tableau? Moi, je vais bien. Très bien, Paul. Vous me donnez votre cahier? Merci. Valérie, vous lisez la première question. Comment vous vous appelez? Merci, Valérie. Paul, vous écrivez la réponse au tableau. Oh, je n'ai pas d'écrit. Tenez, voilà. Emmanuel,
vous pouvez lire la réponse de Paul? S'il vous plaît. Je m'appelle Monsieur Dubois. Emmanuel, je m'appelle avec un L ou 2 L? Avec 2 L. Vous pouvez épeler M apostrophe A, du P, E, 2 L, E. Très bien, Emmanuel. Amélie, vous pouvez répéter la réponse? Je m'appelle Monsieur Dubois. Bien, on continue l'exercice. Alors, je vais choisir 2 personnes pour m'aider à dire la conversation. La première personne sera Alejandra. Autre personne, Manuel. Alors, Alejandra, vous serez le professeur. Et Manuel, vous serez Estudiante. l'autre les étudiants, tous les étudiants. Valérie aussi, tous les étudiants, et Alejandra, le professeur. OK? Vous pouvez commencer. Bonjour. Bonjour, madame. On va corriger les exercices qui vont venir au tableau. ¿Quién es Paul? Usted va a hacer todos los diálogos que no sean el profesor y Alejandra, el profesor. Ah, ok. Como je vous bien. Je vous bon. Je vais bien. Je vais. Je vous bien. Muy bien, Paul. Vous me donnez votre casier. Merci. À notre étudiant. Valérie, vous lisez la première question. Comment vous appelez? Merci, Valérie. Paul, vous écrivez la réponse au tableau. Je ne peux décrire. Décret. Voilà. Okay. Mande, ¿qué digo? Decre, porque la A y la I la vamos a pronunciar como E. Ah, ok. Décret. Ok, continue. Tenez, C'est- voilà. Paul écrit au tableau. Emmanuel, vous pouvez lire la réponse. Le Paul, s'il vous plaît. Je m'appelle Monsieur Dubois. Bien. Emmanuel, je m'appelle avec un L, au dos, L. Avec deux L. Vous pouvez s'appeler. Apostrophe A, deux P, E, deux L. E. Muy bien, Emmanuel. Amélie, vous pouvez répéter la réponse. Je m'appelle Monsieur Dubois. Bien, on continue l'exercice. Ok, parfait, bien fait. Merci beaucoup, Alejandra et Manuel. Alors, on va continuer. Ici, dans les dialogues, en el diálogo que vimos, pueden mencionarme algunos objetos, quelques objets, algunos objetos que fueron mencionados en el diálogo, los que ustedes se recuerden. Je vais demander à une personne, je vais demander à, je vais choisir une personne, Maritza, dites-moi quels sont les objets que vous avez écoutés dans le dialogue. Objetos. Objetos que escuchan el diálogo. Ajá. ¿Le puedo mostrar el diálogo para que me diga? Le crayon. Ajá. ¿Qué el otro? Tableau. Tableau, bien. No sé cómo se pronuncia.
calle, Calle. Bien, ajá. Cree o sí. Tableau, calle, Cree. cree. Bien. Ok, bien. Merci beaucoup. Merci, Maritza. Alors, autre personne, pour medir les actions. Stephanie, quelles sont les actions que nous avons ici dans le dialogue? Acción, eso quiere decir, por ejemplo, repetir un diálogo, esa es una acción o una respuesta. Estas son des actions. Ajá. ¿Quelles sont les actions que nous avons? La première, qui veut venir au tableau. Ajá, bien. Quel autre? Valérie, vous lisez la première question. Ok, parfait. Quel autre? Paul, vous écrivez la réponse au tableau. Bien. Ok, parfait. Ça sont des actions. Il y a des autres, par exemple, corriger les exercices. Nous avons aussi lire, vous avez dit lire la réponse de Paul. Vous pouvez épeler, deletrear. Ils sont des actions. Bien. Alors, on va continuer avec autre thème. Aujourd'hui, on va commencer à étudier les pronoms sujets. Les pronoms sujets. Ça veut dire en español los pronombres sujeto. Es como cuando en español decimos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Esos son los pronombres sujeto. ¿Qué es lo que hace un pronombre? Un pronombre sustituye le nom, sustituye el nombre. ¿Y pourquoi on fait ça? ¿Para qué hacemos eso? Parce que de temps en temps, c'est très ennuyeux, es muy aburrido dire, par exemple, si je dis, je vais prendre un nom, voy a tomar un nombre cualquiera, par exemple, María. Marie mange la pomme. Marie va à l'école. Marie aime sa mère. Ama, Marie, y así comenzamos a decir varias oraciones utilizando solo Marie, 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 Marie. Entonces se vuelve un poco aburrido. ¿Y qué es lo que hacemos? Sustituir ese nombre por un pronombre que toma la función del nombre en la oración. Que la función del nombre es como sujeto de la oración, quien hace la acción. Entonces, por eso tenemos estos pronombres. Je, tu. Quiero que lo repite après moi, s'il vous plaît. Je. Esta E no la vamos a pronunciar mucho. Je. Tu. Il, él, on. Nous. Vous. Il, él. Si se fijan, lleva la S aquí abajo, pero no la pronunciamos porque decimos il. Él también lleva S aquí, pero no la pronunciamos, decimos él. Solo la vamos a pronunciar si después va una vocal, porque vamos a hacer la unión de los sonidos. Ya vamos a ver bien eso. Vale, je significa yo. Tu significa tú. Il significa él. Significa él en español, ¿verdad? Él. Él significa ella. On tiene significado como nosotros. Nosotros. Ya vamos a ver cómo se va a utilizar. Y también significa uno. Por ejemplo, si yo digo cantón di, can significa cuando. Di significa decir. Entonces, cantón di, cuando uno dice. Es como cuando decimos frases y no decimos quién, sino que decimos uno tal cosa. Uno sabe la respuesta o uno entiende rápido. Algo por el estilo. Entonces, ese uno se va a sustituir por on. Tenemos luego nu, que ese sí significa propiamente y siempre nosotros. Nosotros. Bu, que es usted o ustedes. Tiene los dos significados.
Y ahí, dependiendo del contexto, vamos a saber si se refiere a vous, de usted, o a ustedes. Si, por ejemplo, yo estoy hablando ahorita con ustedes y les digo, vous comprenez, estoy ocupando vous comprenez. Pero es plural, es ustedes, porque estoy hablando ahorita con todos ustedes. Pero si estoy hablando solo con Maritza, por ejemplo, y le digo, vous comprenez, entonces ahí sí es usted. Depende del contexto, el significado. Luego tenemos il, pluriel. Aquí tenemos il, sin S, sans S, singulier. Y aquí tenemos il, pluriel. Entonces, tenemos el, y este es ellos. Tenemos el singulier, ella, y tenemos el pluriel, ellas. Ellas. Alors, quelques doutes à propos de les pronoms sujet? ¿Alguna duda de los pronombres sujetos? Ok. S'il n'y a pas de doute, je vais continuer. Solo quizá la pronunciación de lo de él, ella. Il, él. Ajá, il. Y ¿cómo se dice? ¿Cuál? El segundo, el que dice ella, ¿cómo? No sé. ¿Cómo se pronuncia? Tu. No, perdón, o sea, está il, ¿verdad? El tercero. Ajá. Ella pregunta cómo se pronuncia ella. Él. El. Ajá. Profesor, ¿y cómo diferenciamos cuando estamos hablando de él, ella o de ellos de un solo? O ellas. Porque como a los de abajo se les quita la S a la hora de pronunciar. Ajá, igual es por contexto. Por contexto. Por contexto. No, y en algunos casos porque empieza el verbo con vocal y entonces se hace la unión del sonido con esta S. Por ejemplo, aquí significa ellas tienen. Entonces aquí decimos el son, unimos el sonido de la S como así vibrando z con la O, el son. Entonces ahí vamos a saber que es plural en algunos casos, ¿verdad? Pero en otros solo por contexto. ¿Alguna otra duda? ¿Qué otro? La pronunciación de no y bo. Bu. Ajá, esta O la pronunciamos como U. Nu. Bu. De rien. Por ejemplo, con il de il pluriel, que es ellos, aquí les quiero hacer una aclaración, que por ejemplo, creo que es importante hacerlo. Cuando tienen, digamos, varios caballeros, varios hombres, entonces es il pluriel, ¿verdad? Porque es ellos. Pero si tienen, digamos, varias mujeres, sería el pluriel, ¿verdad? Pero si entre esas varias mujeres con un hombre que haya, ya no se va a ocupar este pronombre el pluriel, sino que se va a ocupar il pluriel. Es como en español, que con un hombre que haya en un grupo de mujeres ya se convierte en ellos. Ese cuidado a la hora de formar las oraciones, ¿verdad? Bueno, après ça, nous savons, tenemos le pronom sujet, los pronombres sujeto, y luego del pronombre sujeto vamos a tener le verbe, un verbo, como en español cuando yo digo, yo soy alto. Yo, pronombre sujeto, soy verbo, alto, complemento, le complément. Complementa al verbo, ¿sí? Le complément. Entonces, nous avons ici, on va commencer à étudier la conjugaison du verbe être. Comment se conjugue le verbe être? On dit, répétez après moi, je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Aquí no hacemos unión del sonido porque es consonante con lo que empieza el verbo, con S, sont. Vaya, todas estas formas
son las formas que tiene el verbo être para cada una de las personas, para cada uno de los pronombres sujeto. Es como en español que decimos yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Si se fijan, cada pronombre tiene una forma distinta del mismo verbo ser o estar. En este caso, être se traduce como ser o estar. En español tenemos una diferencia entre ser y estar, porque si decimos, por ejemplo, yo soy alto, es algo que yo soy, todo el tiempo soy así. Si yo digo yo estoy contento, es algo que en este momento está pasando así. Pero en francés no vamos a hacer esa diferencia. El verbo être significa tanto ser como estar. Y si se fijan, cada pronombre tiene una forma verbal distinta por cada verbo. Y aquí viene lo complicadito del francés, que cada verbo que vayamos aprendiendo tenemos que aprender a utilizarlo para cada persona, para saber cómo se escribe y cómo se dice para cada persona, y también en cada tiempo verbal, porque aquí estamos, este es solo presente del modo indicativo, o sea, yo soy, no estoy diciendo yo fui, ni yo seré. Entonces, para cada tiempo verbal nos tenemos que aprender cómo se escribe y cómo se dice, y para cada persona también. Pero hay unas reglas que nos van a servir, las vamos a ir viendo poco a poco, y ya van a ver que son reglas bastante fáciles, y entonces después ya uno, este verbo es de esta categoría, entonces se conjuga de esta forma. Y la terminación es así y así, o sea, van a ver eso. Pero en el caso de être no hay reglas. Con los otros verbos sí van a haber reglas. Se llaman verbos regulares cuando hay reglas, porque siguen las reglas, pero entonces son regulares. Digamos que ya son adultos maduros, los verbos regulares son adultos maduros que siguen reglas. Los verbos irregulares como être es irregular porque no sigue ninguna regla. Aquí nos lo tenemos que memorizar tal como se conjuga. Entonces, este sí nos lo vamos a memorizar. ¿Cómo se conjuga? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Aquí hacemos la liaison. Aquí hacemos la unión del sonido. Vous êtes, vous êtes. Ils sont, elles sont. Aquí tengo un pequeño videíto, es una cancioncita para aprendernos rápido el verbo être. Así que vamos a verlo rapidito. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe être est très utile. Je suis, tu es. Il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe être est très facile. Je suis, tu es. Il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe être est très utile. Je suis, tu es. Il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe est très facile. Ok, bien. Creo que con la cancioncita ya se memorizaron el verbo être y también cómo se pronuncia. Vamos a ver ahora cuál es la utilización del verbo être. El verbo être, ser o estar, tiene ciertas utilizaciones. La primera, décrire quelqu'un, para describir a alguien. Por ejemplo, es como en español que digo, yo soy alto, o por ejemplo aquí tenemos, elle est grande. Ella es alta, grande. Ya vamos a ver adjetivos también. Entonces,
Elle est grande, ella es alta. Si se fijan, miren cómo se escribe la conjugación del verbo être, est. Así como lo tenemos acá. Il, elle, est. Tu es. Estos dos se parecen, pero la diferencia es que tu no lleva T, il, él sí lleva T. Y se pronuncian igual. Tu es, il est, el est. Alors, entonces, también tenemos il est mans. Il est mans. Mans es delgado. Entonces, podemos ocuparlo para describir quelqu'un. Aussi pour dire l'état civil, para decir el estado civil. Par exemple, je suis célibataire. Yo soy soltero. Elle est mariée. Ella está o es casada. Entonces, pour dire l'état civil. L'autre utilisation, pour dire la profession ou occupation. Profession ou occupation. Occupation. Je suis professeur. Yo soy profesor. Elle est chanteuse. Cantante. Chanteuse, cantante. Il est médecin. Él es doctor. Médecin. Entonces, si se fijan, para todo eso nos sirve el verbo être, también para hablar sobre profesiones. Para hablar, pour parler d'un état emocional, de un estado emocional. Je suis content, yo estoy contento, je suis content. Elle est fâché, fâché, enojado o enojada, en este caso enojada, porque el pronombre que tenemos es él, que significa ella. Entonces, ella está enojada. Y aquí les voy a explicar algo de un solo. Fíjense que aquí hay un error. Falta agregarle una letra E. Porque cuando con los adjetivos normalmente se les va a agregar una letra E si es femenino. Por ejemplo, aquí yo puse je suis content hasta la letra T porque yo soy hombre. Pero si yo quiero decir que Maritza está contenta, por ejemplo, diría él, ya no sería suis, porque suis es para yo, ¿verdad? Para je. Entonces, ¿cuál sería el pronombre sujet ici? ¿Maritza? Suis, Sería E. Ajá, en lugar de suis sería E. Ajá. El suis ya no lo escribimos porque suis es para je. Entonces, para él es E. L, pero aquí en content, este adjetivo está de forma masculina. Para hacerlo femenino, le agregamos una E. Elle content. Elle content. Y ahí ya dice, ella está contenta. Ya pasa a ser femenino el adjetivo. Vamos a ver también esas reglas de cómo hacer que los adjetivos pasen de forma masculina a femenina. Como les digo, el género es bien importante en francés, igual que en español. Nationalité, pour dire la nationalité, par exemple, je suis allemand, yo soy alemán, elle est russe, ella es rusa. Por veces el adjetivo algunas veces va a ser igual para ambos, para masculino y para femenino. Por ejemplo, este adjetivo de nacionalidad, las nacionalidades también se consideran adjetivos. Este russe se ocupa igualito para hombre y para mujer. Decimos, il est russe, con E siempre. No se puede decir solo así, il est russe, sino que siempre lleva la E. ¿Por qué? Porque ese adjetivo es de la misma forma para masculino y para femenino. Ya vamos a ver las nacionalidades. Por ejemplo, nous pouvons dire, je suis salvadorien. Je suis salvadorien. Yo soy salvadoreño. Y como todos nosotros somos salvadoreños, bueno, pienso que todos nosotros somos salvadoreños, nous sommes salvadoriens. Y le agregamos una S. ¿Por qué? Porque nous significa nosotros. Ya no es singular, sino que es plural. Entonces, cuando sea plural, muchas veces al adjetivo se le va a agregar la S para indicar que es plural. Y algunas veces cuando ya termine en S no se le agrega la S. Pero ahí hay unas reglas que también vamos a ver. Nous sommes salvadoriens. Nosotros somos salvadoreños. Con S, avec S. ¿Por qué? Porque nous es plural. Nosotros. Si ponemos il, que es ellos, il, pluriel, ils sont salvadoriens. Avec S. Lo escribimos con S aunque no lo pronunciemos. ¿Se comprende hasta ahorita la información? ¿Tout est clair? Ou vous savez? Oui, Ok. Bien. oui, oui. Yo Otro, creo que va a tener
Yo creo ¿Cómo? que va a tener que, yo creo que va a tener que conectar la laptop, le digo. Ah, oui, merci. Donnez-moi seulement Welcome. un minute, je vais chercher les chargeurs. Voy a buscar el cargador porque no lo tengo aquí. Seulement un minute. Désolé. Merci, Kevin, pour me dire, por decirme. De arriba. Ok, bien. On va continuer. Aussi, on peut utiliser le verbe être pour exprimer une relation. Para exprimer no es exprimir. Yo antes pensaba eso. Exprimer es expresar. Pour exprimer une relation. Par exemple, je suis un ami de Marie. Yo soy un amigo, ami es amigo, de Marie. Entonces, estamos expresando una relación. Si fuera, por ejemplo, si yo quiero ocupar él, refiriéndome a Stephanie, entonces voy a decir él, pero ya no ocuparía suis, sino que él, ella es. Y aquí ya no sería un, porque como es femenino, ella es una, yun. Y a mí se le agregaría una e. Ella es una amiga. Elle est une amie de Marie. Siempre vamos a ir teniendo cuidado con eso del género. Y aussi, on va utiliser le verbe être pour un lieu, para un lugar. Par exemple, je suis à Paris. Yo estoy en París. A, ya vamos a ver esta preposición, significa, tiene varios significados, entre ellos en. Entonces, yo estoy en París. Je suis à, unimos el sonido aquí, je suis à Paris. Alors, on va faire une review. On va utiliser le verbe être pour décrire, que significa describir, décrire quelqu'un, dire l'état civil, profession ou occupation, état émotionnel, nationalité, pour exprimer une relation et pour un lieu. Tenemos 7 usos. Tratemos de aprendernos más o menos estos usos del verbo être. Alors, le verbe être est le dialogue de base. Dice le dialogue de base porque el verbo être es como la base. Es un verbo base para comenzar a iniciar pequeños diálogos. Je suis français, yo soy francés. Vous êtes italien, tú eres italiano, vous êtes italien. En français, le verbe est en général précédé d'un mot o d'un pronombre sujet. O sea que el verbo va, antes del verbo va a ir un pronombre sujeto, como je, o bu, bu. O puede ser un nombre de alguien también. Pero no vamos a iniciar una oración solo con el verbo de un solo. Por ejemplo, soy francés. Como hacemos en español que decimos, soy salvadoreño. Sino que siempre vamos a tener el sujeto y luego el verbo. No nos vamos a saltar el sujeto. Je et vous son les pronoms de base du diálogo. Je et vous son los pronombres base. ¿Por qué? Porque con uno se pregunta y con el otro se responde. ¿Vous êtes de Paris, monsieur Ricard? No, vous êtes de Paris. Si se fijan aquí, no quiere decir que está en París, sino que quiere decir que si la persona es de París, que si de ahí habita la persona. ¿Vous êtes de Paris, monsieur Ricard? No, je suis de Marseille. Entonces, con vous se pregunta, con je se contesta. Y ahí, pues, por lógica, lo vamos a ir utilizando. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿vous êtes salvadorien? ¿Ustedes son salvadoreños? No. Me dirían, no. Perdón, oui, nous sommes. Oui,
Nous, ¿por qué nous? Porque sería nosotros, porque son varios, son todos ustedes a los que yo me refiero con la pregunta. Entonces, por eso es nous. Nous sommes, que es el verbo être para nous, salvadoreños. Nosotros somos salvadoreños. Et pour les nationalités, nous avons ici quelques nationalités. Par exemple, je suis anglais, inglés, je suis allemand, je suis grec, je suis japonais, je suis brésilien, je suis suédois, sueco, suédois. Vous êtes espagnol, vous êtes américain, américain se refiere a estadounidense. Todos somos americanos en realidad porque es el continente americano, pero ellos obtienen el título de americano. Entonces, vous êtes américain se refiere a estadounidense. Vous êtes portugais, vous êtes russe, vous êtes australien, australiano, vous êtes holandés, holandés. Alors, ¿alguna duda hasta ahorita? Je continue, o puedo continuar. Alors, je crois qu'il n'y a pas de doute, creo que no hay duda, entonces, alors, je vais continuer. Nous savons quelques preposiciones, tenemos algunas preposiciones. Como les decía, la letra A con tilde tiene un accent grave, un acento grave, contrario al acento normal que usamos en español. Accent grave indica la ville ou on est, indica la ciudad. La ville es la ciudad, es la traducción, la ville. No es la villa, sino que se traduce como la ciudad. La ville ou on est, donde uno está. Aquí se pueden ver la utilización de on. U, on, donde uno está. Para eso ocupamos el pronombre on, para sustituir uno. Je suis à Berlín, je suis à Londres, je suis à Moscú. Yo estoy en Berlín, estoy en Londres, estoy en Moscú. D indica la ville d'origine, la ciudad de origen. Por ejemplo, je suis de Rome, je suis de Madrid, je suis de Lisbon, je suis de Santa Ana, yo soy de Santa Ana. Entonces indica el origen de. Chez se utiliza avec les personnes. Chez significa casa. Casa significa, o sea, es como maison, pero esta es una preposición. Por ejemplo, si yo quiero decir la casa de Maritza, que digamos, yo estoy en la casa de Maritza. Je suis chez Maritza. Yo estoy en la casa de Maritza, chez Maritza. O aquí Pierre, je suis chez Pierre. Yo estoy en la casa de Pierre. Je suis chez des amis. Estoy en la casa de unos amigos, de unos amigos. Je suis chez moi. Estoy en mi casa. Profesor, yo puedo decir je suis chez en un lugar que no sea una casa en específico, sino que sea tipo una tienda, un local. No, en ese caso se ocuparía, vamos a ver después vocabulario sobre eso. Diríamos, je suis dans un magasin, en una tienda. Je suis dans un magasin. Estoy en una tienda. Pero sí, chez, es que chez es más como una instalación, como una casa, es una casa en realidad, pero también se ocupa, por ejemplo, si quieren decirle al dentista. Chez le médecin. Es como decir la clínica. Je suis chez le médecin. En ese caso, yo estoy en la casa del doctor, no en la casa del doctor, sino que en la clínica del doctor. Cuando decimos chez le médecin, no es que va a la casa del doctor, sino que es que va a la clínica del doctor. O chez le dentiste. No es la casa del dentista, es la clínica dental. Yo estoy chez le dentiste. Esa es como la forma en que se ocupa chez. Pero ya... ¿Y qué significa chef? Chez significa casa. Casa o lugar, oficina, instalación. No tiene una traducción así bien textual. Pero es eso, casa, oficina, instalación. Bueno, por oficina ocupamos bureau, como les decía al principio, bureau. Pero chez es casa o puede ser clínica, una instalación de algo. No, por eso les decía, cuando decía chez le dentiste,
no es que esté en la casa del dentista, sino que estoy en la clínica del dentista. Si para decir que voy a ir a la casa del dentista, pues ya sería, je vais aller à la maison du dentiste, a la casa del dentista, para especificar, ¿verdad? Que no es a la clínica, sino que a la casa del dentista. Entonces, no sé si se comprende un poco la utilización de chez. Chez es casa, y lo decimos así. Je suis, por ejemplo, la casa de Stephanie. Yo voy a decir, yo estoy en la casa de Stephanie. Je suis chez Stephanie. Ahí sí me refiero a la casa de Stephanie, directamente en la casa de Stephanie. O aquí, je suis chez des amis, estoy en la casa de unos amigos. Je suis chez moi, yo estoy en mi casa. ¿Se comprende un poco la utilización de chez? Oui. Oui, ok, bien. Cuando tenemos de y luego tenemos un voyelle significa vocal. Entonces, esta de se va a convertir de bien de apóstrofe. De apóstrofe. Par exemple, vous êtes d'où? Je suis d'Athènes. Athènes. Athènes es Atenas. Entonces, yo soy de Atenas. Pero como empieza con vocal, entonces en lugar de poner de normal, así como poníamos aquí, je suis de Rome, vamos a poner de apóstrofe y luego el nombre de la ciudad. Le nom de la ville. ¿C'est clair ça? ¿Tout est clair a propos de ça? ¿Todo claro con eso? ¿Puede repetir la última? ¿Cómo se dice? O sea, vous êtes d'où? Ajá, vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Ah, Ajá. vous êtes U significa dónde, porque lleva este accent grave, lleva esa tilde. Entonces, cuando lleva tilde, U significa dónde. Cuando no lleva tilde, cuando solo es OU, significa O. Por ejemplo, si yo digo una opción o la otra, y una opción ou l'autre. Ou l'autre significa O, cuando no lleva tilde. Pero si lleva tilde, entonces en ese caso significa dónde. Por eso la pregunta aquí, vous êtes d'où significa tú eres de dónde. Vous êtes d'où. Si se fijan, et es el pronombre, c'est le verbe être, es el verbo être, conjugué avec le pronom sujet, vous. Vous êtes d'où. También se podría decir il. ¿Cuál sería el verbe être para il? es. Ajá, il est. Il est d'où. Él es de dónde. Y la respuesta sería il est d'Athènes. Il est d'Athènes. Entonces, d'Athènes. Aquí se une la D con el nombre de la ciudad, le nom de la ville, porque parce que le nom de la ville commence par voyelle. Comienza por vocal. ¿Se compris? Ajá. ¿Cómo? Je ne peux pas écouter, no puedo escuchar bien. Tengo una duda con voyelles de bien. Voyelle, ajá. El significado. Es vocal. Voyelle es vocal. De rien. ¿Otro doute? Entonces, para decir que estamos en una ciudad, vamos a utilizar a. Para decir que somos de una ciudad, vamos a ocupar de. Y para decir que estamos en la casa de alguien, vamos a ocupar chez. Chez y luego el nombre de la casa, de la persona, el nombre de la persona de la casa en la que estamos. Por ejemplo, chez Pierre. Luego, si tenemos de y el nombre de la ciudad empieza por vocal, entonces vamos a poner de apóstrofe. Okay. Bien. Le verbe être et le pronom sujet. Nous avons ici, on a déjà vu ça, ya vimos esto. Je suis italien.
tu es américain. Il est long, il est à Paris, elle est à Paris, on est à Paris. Nous sommes en vacances, nosotros estamos de vacaciones, en vacances. Vous êtes de Madrid, vous êtes de Madrid, vous êtes de Madrid. Ils sont de Londres, elles sont de Londres. Ellos son de Londres, ellas son de Londres. Alors, ici nous avons vous et tu. La différence, vous déjà savez la différence, ya saben la diferencia. Vous, forme de politesse u pluriel. Entonces, vous es formal. O también es plural, porque con tu no tiene forma plural. Tu es solo tú. Tú todo el tiempo. No se puede pluralizar tú. En cambio, vous es ya sea plural o lo ocupamos de forma singular por más cortesía. Forme de politesse. Profesor, Ujú. por ejemplo, en lo que dice je suis italien, tu es american, eso Ujú. es, ellos, o sea, yo soy italiano, tú eres americano, pero en il, el y on está diciendo que él está en París, ¿verdad? Exactamente. Exactement. Ok, C'est comme ça. Exactement. gracias. De rien. Alors, nous avons des exemples ici. Par exemple, vous êtes prêt, monsieur? Prêt, prêt significa listo. Usted está listo. Si yo les digo a ustedes, vous êtes prêt? Vous êtes prêt pour l'examen? Les quiero decir, ¿ustedes están listos para el examen? Vous êtes prêts, les enfants? ¿Están listos, niños? Vous êtes prêts, les enfants? En el caso de que usted, digamos, yo estuviera dando clases a un grupo de niños. Entonces, vous êtes prêts, les enfants? ¿Ustedes están listos, niños? Tu es prêt, papá? ¿Estás listo, papá? Papá, no sé, papá es como una forma informal de decir papá. Porque lo normal sería père, père. Père, este es papá. Pero de una forma informal se puede decir papá. Tu es prêt, papá? Tu es prêt, mon chéri? Mon chéri es para un novio, digamos. Si en este caso para un novio, porque no lleva E al final. Porque chéri es cariño. Para una novia sería ma chérie. Con E al final. Ma chérie. Mi cariño, pero mujer, y mon chéri, mi cariño, pero hacia un hombre, en ese caso. Como les digo, siempre va a dar E casi siempre, no en todos los casos, pero lleva una E al final de la palabra para indicar que es femenino. En este caso, un adjetivo, como chéri, que significa cariño. Avec les prénoms, on utilise vous ou tu selon le degré de familiarité. Como les decía, si hay mucha familiaridad con alguien, pueden ocupar tu. Es más familiar. Tu es prêt, Max? Pero si no hay mucha familiaridad, si hay menos, si es moins familiar, menos familiar, pueden ocupar vous. Vous êtes prêt, Max? ¿Usted está listo, Max? ¿Tú estás listo, Max? Ahí depende, ça dépend du niveau de familiarité. Bien. Alors, nous avons il et elle. Se refiere a una persona o a una cosa. Esto es importante, que también para las cosas vamos a ocupar ya sea il o él, dependiendo si la cosa es masculina o femenina. Si queremos referirnos, por ejemplo, la televisión. Y sí. La televisión. Es femenino, ¿verdad? Por eso ocupamos la. Entonces, si queremos sustituirle en una oración y, por ejemplo, decir que ella no funciona, y ese ella se refiere a la televisión, vamos a ocupar el ne con función pa. Ella no funciona.
Elle ne fonctionne pas. Ella no funciona. Entonces nos estamos refiriendo a la televisión, que es un objeto, y utilizando un pronombre de sujeto que significa ella. Vamos a ocupar eso, il o él, para objetos también. Si no fuera la televisión y si fuera, por ejemplo, el libro, entonces el libro, entonces ella, para sustituirlo en una oración, para usar un pronombre, utilizaríamos il, porque le livre es masculino. Il est intéressant. Es interesante. Él es interesante. ¿Quién? Le livre, el libro. ¿Se comprende eso? O sea que Sí. se podría decir le livre il est intéressant. Ajá, on peut dire, le livre est intéressant, o quitamos la palabra le livre y solo decimos il est intéressant. Y se podría decir con on. Con on. Es interesante. Si decimos on est intéressant, ¿sabe día? Nosotros somos interesantes. O uno es interesante. Pero no estamos sustituyendo al libro. Para el libro, como es masculino, lo sustituiríamos por il. Por él, digamos. O sea, por il, que significa él. Él es interesante. Il est intéressant. Y si es femenino, como el caso como le cas de la televisión, alors on utilise él. Il est intéressant. Y aquí le agregaríamos a ese. Una E, perdón. Il est intéressant. Una E. Intéressant. Así. Con una R y con una E al final. ¿Por qué? Porque es femenino. Elle est intéressante. Con una E. Alors, c'est clair ça? ¿Se entiende eso? ¿Está claro? ¿O alguna duda? ¿Vous avez un doute? Sí, se entiende. Ok, bien, bien. Je vais continuer. Nous avons on et nous. On et nous. Nous significa nosotros y on también significa nosotros. Por veces ocupamos on y por veces nous. Por ejemplo, ici. Paul et moi. Paul y yo. Moi significa yo. Pero este pronombre moi lo vamos a ver después. Se llama pronombre tónico. Eso lo vamos a explicar después. Entonces, Paul et moi. Paul y yo. Nous sommes français. Nosotros somos franceses. Verbe au pluriel. Nous sommes français. Aquí ya no se le agrega nada a francés, aunque es plural nous, porque ya termina con S. Entonces así se deja. Y luego dice, on est de Nice. En este caso, on sustituye a nosotros. Nosotros somos de Nice. De Nice. Nice es una ciudad. Y un ville, una ciudad. Pero si se fijan, E es la conjugación para on. Es una conjugación singular, pero se está refiriendo a algo plural. O sea, aun cuando se refiere a algo plural, la conjugación es la de on, la conjugación singular. Pero se refiere a nosotros. Entonces tenemos estas opciones. Podemos ocupar nous para referirnos a nosotros o podemos ocupar on para referirnos a nosotros. On, y también on significa todo el mundo o toda la gente. Por ejemplo, par exemple, si je dis on est préoccupé. On est préoccupé. Entonces, aquí podría significar nosotros estamos preocupados o podría significar todo el mundo está preocupado. O podría significar uno está preocupado. Uno está preocupado. Pero si la otra forma, si significan, digamos que aquí va a depender mucho de la interpretación que le demos. Y la otra forma de poner nosotros estamos preocupados sería propiamente con el pronombre nosotros, que es nous sommes preoccupés. Y en este caso sí le agregamos una S acá, porque nous es plural. Nous sommes preoccupés. Estamos preocupados. Alors, ça c'est l'utilisation de on
Nous avons ici la liaison est obligatoire entre le pronombre et le verbe. Unir el sonido entre el pronombre y el verbo cuando comienza el verbo por vocal es obligatorio. Por ejemplo, aquí, vous êtes, on est, se une el sonido. ¿Qué duda a propos de esta información? ¿Alguna duda con esta información? En la Iles View Kevin, donde dice eso, ¿qué significa view o veo? No sé. Y le beau que van. Él es bonito. Beau es bonito. Ah, Ajá. Il est beau, le musée d'Orsay. Es bonito el museo d'Orsay. Ajá. Elle est belle, Isabel. Ella es bella. Entonces, beau es bonito y belle es bonita. Es beau masculin, belle féminin. Aunque se diga el nombre de la persona, siempre es de agregarle il o él. No, no es necesario. Ustedes pueden solo decir elle est belle, pero por ejemplo, esto es como para aclarar un poquito más. Digamos que estamos hablando y me dice elle est belle y yo no sé de quién estamos hablando, o sea, no me ha mencionado a ninguna mujer para saber a quién se refiere cuando me dice elle est belle. Entonces, si usted ya me mencionó a alguien, digamos, estamos hablando y me habla de Juana, y entonces, como ya me mencionó a Juana, yo ya sé que cuando usted me dice elle est belle, usted hace referencia, vous faites référence a Juana. Hace referencia a Juana. Pero si yo no tengo ese contexto, si no me ha mencionado a una mujer o a Juana, no sé a quién se refiere con decirme elle est belle. O si estamos hablando de varias, digamos, estamos hablando y me menciona a varias mujeres y me dice elle est belle, no sé cuál de ellas, a cuál se refiere usted, digamos. Entonces, por eso es la aclaración, alguien puede hacer la aclaración, elle est belle Isabel. O sea, como aclarando quién de las que se mencionaron. O, por ejemplo, elle est belle la Tour Eiffel, la Torre Eiffel. Tal vez se mencionaron varias torres, entonces, pero aquí me está aclarando, elle est belle, ¿cuál? La Torre Eiffel, de entre las que se mencionaron. Pero si solo me mencionó la Torre Eiffel, solo me puede decir elle est belle. Ella es bonita, o sea, la Torre Eiffel, ¿verdad? No necesita hacer una aclaración extra, digamos, en ese caso. No sé si se comprende ahí un poco la idea. oui. Ok, bien. Bien. Alors, nous avons ici quelques exercices et vous allez m'aider. Ustedes me van a ayudar. Compléter avec le verbe être et les pronoms manquants. Par exemple, tu es célibataire ou tu. ¿Cuál sería el verbo être acá? ¿Qué iría? Ah, de cette manière, de esta manera. No, sin T. Ajá, sans lettre T. Ajá. Je, ¿qué Je le suis. Je suis, ajá. Je suis marié, ajá. Ta femme es tu mujer. Tu mujer, ¿cuál sería? Ajá, avec T, porque es él. Non. Some. No, porque Some. El, No. aquí faltan dos cosas. Aquí falta el sujeto y falta el verbo être. Entonces podemos poner Vous sommes. Nous sommes. no son sería pero sería raro. Sería nosotros somos españoles como yo. Con moi, como yo. Sería mejor Vous sommes. vous êtes. No, buzón. La forma de vous. No, vous sommes. Vous êtes. Ajá, Vous êtes. ustedes Ustedes son españoles como yo, como moi. Ajá. Aquí cómo sería vous. Usted. Ajá, vous êtes. Nous. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Y aquí, mes parents. Parents es padres, mis padres. Son. Son. Ajá. Son. Son.
Son español, o sea, mis padres son también son españoles, pero, y aquí falta pronombre, le pronom sujet, el le verbe. ¿Qué pronombre creen que podría ir acá? Je suis. Sí. Je suis. Mais je suis de Barcelone. Ajá. Je suis de Barcelone. Bien fait. Ici, il dit compléter avec tu es ou vous êtes. Aquí vamos a completar con tu es o ou vous êtes, dependiendo de la formalidad. Lo vamos a decir solo de forma oral, sin escribir. Por ejemplo, aquí, ¿creen que es tu es seul, mademoiselle, ou vous êtes seul, mademoiselle? Vous êtes. Vous êtes, parce que mademoiselle, c'est formel. Ajá. Tu es français, monsieur Dubois, ou vous êtes français, monsieur Dubois? Tu es. Tu es. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Parce que monsieur, c'est formel. Tu es là, papa, ou vous êtes là, papa? Tu es là. Tu es là, papa. Ajá, porque es informal, no es tan formal. Tu es fatigué, mon chéri, ou vous êtes fatigué, mon chéri? Tu es. Tu es. Tu es, ajá, porque hay una buena amistad, hay una familiaridad. Tu es fatigué, mon chéri. Tu es prêt, les enfants, ou vous êtes prêts, les enfants? Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes prêts, les enfants. Tu es de Prague, madame, ou vous êtes de Prague, madame? Vous êtes. Vous êtes de Prague, madame. Alors, ici, j'ai autre exercice. Par exemple, le professeur est là. Oui, il est là. La salle. ¿Cómo sería aquí? La salle es femenino. Es grande. Es grande. Y aquí la respuesta sería oui, él es grande. Entonces, este ejercicio, este se lo voy a subir en la plataforma para que lo completen y lo vamos a verificar en la clase de mañana, cuando comience la clase de mañana. Les voy a subir este y posiblemente otro más. Entonces, ustedes lo completan y cuando empiece la clase, lo revisamos. ¿Está bien? ¿Se completa? Oui. Ok, bien. Alors, on va étudier aussi aujourd'hui le verbe s'appeler. Vamos a estudiar otras 3 conjugaciones rapidito. Y quiero que estas me las estudien también. Son otros 3 verbos. Ya los vimos. Por ejemplo, el verbo llamarse, je m'appelle. Pero también no está solo yo me llamo, ¿verdad? Sino que también se puede decir tú te llamas, él se llama, etcétera. Entonces, aquí tenemos el verbo s'appeler. Este verbo tiene 2 formas. Está s'appeler y está también la forma del verbo appeler. Quelle est la différence entre s'appeler et appeler? La différence, c'est que s'appeler es un verbo reflexivo, porque la acción recae sobre la persona que habla. Cuando yo les digo, yo me llamo, entonces ese me indica que la acción recae sobre mí. Je m'appelle, yo me llamo. Tu t'appelles, tú te llamas. La acción recae sobre la misma persona que habla, sobre la persona que se menciona. Il s'appelle, él se llama. Entonces lleva esa reflexión, digamos, que se ve marcada por esto que se le agrega al verbo. Pero la conjugación normal es así. J'appelle, con 2 L's. Tu appelles, il appelle. Aquí puede ser el appelle, on appelle. Nous appelons, vous appelez. Hacemos la unión del sonido. Nous appelons, vous appelez. Ils appellent o elles appellent. Si se fijan, lleva doble L para todas las personas, excepto para nous y para vous. ¿Por qué? Porque, les voy a explicar por qué lleva doble L. Porque en j'appelle no pronunciamos la última letra E.
la última E. Entonces, para darle un sonido completo a la letra L, un sonido como remarcado, los franceses decidieron que lleva 2 L's. Así está remarcado hasta el sonido L, porque la E no se pronuncia. Decimos j'appelle, tu appelles, il appelle. El último acá, ils appellent. No se pronuncia la ENT. Entonces, por eso lleva esas 2 L's. Esto lo vamos a hacer, esto va a pasar con este verbo, no va a pasar con todos los verbos que se duplica la última consonante. Solo va a pasar con algunos y entre esos verbos está el verbo, le verbe appeler. Si se fijan aquí, j'appelle, aquí tenemos elisión, aquí tenemos una unión entre el pronombre y el verbo. J'appelle, porque comienza con vocal, pero no se da para todas las personas, porque tu también termina con vocal, y no lo vamos a unir nunca, aunque comience con vocal el verbo que sigue. J'appelle, tu appelles. Para nous y vous, solo le dejamos una L. ¿Por qué? Porque la terminación sí se pronuncia. Decimos, nous appelons, vous appelez, appelez. Ahí pronunciamos la E. Y aquí pronunciamos la O y la N, nous appelons. Entonces, por eso es que solo lo dejamos con una L. Entonces, nos vamos a aprender, appeler significa llamar. Por ejemplo, si yo digo, yo llamo a mi mamá. J'appelle ma mère. Yo llamo a mi mamá. J'appelle ma mère. Entonces, significa llamar. Répétez après moi, s'il vous plaît. Cuando le digo après, significa después. Répétez après moi. J'appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Necesito que se aprendan esto. La otra clase les voy a hacer preguntas de estas conjugaciones también. Le verbe s'appeler significa llamarse. Ya no es llamar, sino que llamarse. Je m'appelle, ya no se une el je con appel, sino que M apóstrofe. Porque M apóstrofe, en realidad aquí hay un me. Yo me llamo, pero le quitamos esta E y lo unimos con appel. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il, elle s'appelle. Nous appelons. Nosotros nos llamamos. Nous nous appelons. Vous appelez. Usted se llama. Vous appelez. Il, elle s'appelle. Ellos, ellas se llaman. Esta T apóstrofe en realidad es una TE. Pero como aquí comienza con vocal, entonces se quita la E y se une acá. Aquí está S apóstrofe, es en realidad un C. Pero como comienza por vocal, se dice s'appelle. C apóstrofe, appelle. Y se conjuga de la misma forma que appeler. Appel con 2 L, doble L, doble L, doble L, doble L por il, el pluriel y terminación UNT. Nos tenemos que aprender esta conjugación, esta terminación también, que termina E para appel, ES para tu, E para il, el, ONS para nous, EZ para vous y UNT para il, el pluriel. Et le dernier verbe que je veux partager avec vous, c'est le verbe épeler. Épeler significa deletrear. Entonces, para decir yo deletreo, tú deletreas, él deletrea, etc. Nous avons j'épelle, yo deletreo. Si se fijan, la terminación es solo E. Como en el caso de esto, la terminación es solo E. Entonces, tu épelle, doble L también. Todo doble L, excepto para nous y para vous, porque ahí sí vamos a pronunciar la terminación. Entonces, terminación para tu, E es. El, seulement E, doble L. Il épelle, seulement E. Nous épelons, ONS, E, y una letra L, una letra L. Vous épelez, E, Z, y una letra L, una letra L. Ils épellent, elles épellent, UNT, double lettre L. Entonces, alors, répétez après moi. J'épelle, tu épelles, elle épelle, il épelle, nous épelons, vous épelez, ils épellent,
elles appellent. Je ne sais pas si vous avez un doute, si tienen alguna duda con estas tres conjugaciones, necesito que las repasen para que las tengan claras en la siguiente clase. Même, y de la misma forma, la conjugación du verbe être, también la conjugación del verbo être. ¿Quelques doutes? Solo podría repetir para que quede grabada la pronunciación de il appelle y il appellen, la última. Il s'appelle. Ok. O sea, no, Bien. Je vais répéter tout. J'appelle, tu appelles, elle appelle, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent, elles appellent. No pronunciamos esta ENT. okay. Ajá. Alors, autre doute, quelques autres doutes. Igual aquí en appel, ils appellent, no pronunciamos la ENT, ENT. No se pronuncia esa parte. En realidad la terminación solo la vamos a pronunciar con nous y con vous, porque decimos nous appelons, vous appelez. ¿Qué otro duda? ¿Alguna otra duda? S'il n'y a pas de doute, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vais télécharger la clase, yo voy a subir la clase. Ahora voy a subir las tres clases, la que tuvimos el lunes, la del martes y la de ahora jueves. Y ahora voy a revisar también sus conversaciones. Entonces, si vous n'avez pas un doute, si ustedes no tienen una duda, ça c'est tout pour aujourd'hui. Eso es todo por ahora. Yo tengo una duda Ajá. únicamente con la tarea, pero no sé si eso se podría resolver luego o ahorita. Dígame ahorita. Únicamente con la parte de escribir dos frases que vimos en la clase. Ajá. Tenía la duda de saber cuáles eran las correctas. Yo vi que s'il vous plaît y très bien. Fíjese que esa parte yo la voy a calificar porque no están ahí como ya designadas cuáles son las respuestas correctas. Entonces esa me quedó a mí abierta para yo revisarla. Ajá. Todavía no se las he revisado, ahora se las voy a revisar. En ese caso, très bien, s'il vous plaît, sí, entraría como de la clase. Très bien sería más de saludo, de decir cómo está, cómo se está o algo, ¿verdad? Pero s'il vous plaît, sí. Entonces, esa se la voy a revisar ahora. Así, yo manualmente voy a revisar las opciones que pusieron. Vaya, muchas gracias. Solo esa duda tenía. Ok. Gracias. Ok. Las correctas, bueno, se las voy a escribir ahí cuáles eran las correctas, pero eran así como, por ejemplo, écoutez ce dialogue, répétez s'il vous plaît, esas frases así. Ok. Gracias. De rien, de nada. ¿Autre doute? No. Alors, Manuel, vous savez... No. No. Ok, bien. Alors, ça c'est tout pour aujourd'hui. Eso sería todo por ahora. On se verra demain pour la clase de demain. Nos vemos en la clase de mañana. Demain, on va étudier les nationalités, les pays, les genres des pays, el género de los países. Et aussi, on va commencer à étudier un petit peu plus à propos des adjectifs. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a autre doute ou ça c'est tout. Sí, a bientôt. De rien, à bientôt, à demain. A bientôt. À bientôt. À bientôt. À demain. A bientôt. À bientôt, Fatima. A bientôt, professor. À bientôt, Marixa.